Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que estén muy bien el día de hoy. Espero que esta semana haya sido demasiado provechosa, productiva para ustedes. En Colombia, semana corta. Tuvo lo que le conocemos como los festivos o los feriados. Pero bueno, lo más importante de todo esto es que podamos sacar adelante todos los proyectos que teníamos para esta semana, ¿verdad? Uno de esos proyectos, amigos, desde Clínica Psicológica era tener este espacio como cada semana donde podamos tocar un tema de todos esos que ustedes nos proponen, ¿sí? Tratar de darle cobertura a la mayor parte de temas de los que ustedes nos proponen por redes sociales. Ya saben que nuestra razón de ser realmente son ustedes, quienes nos escriben, quienes a diario nos alimentan con sus preguntas, con sus comentarios, con sus inquietudes. ¿Por qué no? Con el malestar que a veces uno quiere compartir con alguien frente a diversas situaciones que pueden estar ocurriendo por ahí en la vida. Pero entonces lo más importante, amigos, es eso, que busquemos todos desde algún punto de vista brindarle cobertura a que esas dudas sean resueltas. ¿Listo? Y qué mejor por un espacio como este que hemos diseñado para todos ustedes, que hemos proyectado de alguna manera para cada semana y además todos los que tenemos por venir, ¿verdad? Los invito, aprovecho para invitarlos a esos eventos que están próximos a realizarse. Uno de ellos, la Escuela de Padres en Línea, es una iniciativa bastante interesante que en lo personal considero una idea muy valiosa de parte del equipo de clínica psicológica y muy funcional, muy útil en esta época porque fundamentalmente nos va a dar respuesta a los padres de familia y me incluyo en cómo ser mejores padres cada día, en cómo mejorar la comunicación precisamente, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy, en cómo estar trabajando en equipo con nuestros hijos y no ser rivales constantemente, en cómo orientarlos desde un punto de vista del afecto y no desde el castigo y no desde los golpes, ¿sí? Entonces siento que la escuela de padres en línea que estamos próximos a realizar, ya en 8 días es este evento, pues nos va a traer muchas ventajas, nos va a favorecer muchísimo a todos realmente. Entonces, invitadísimos todos viernes 10 de julio, vamos a estar a esta misma hora, 11 de la mañana, con la orientación de una psicóloga experta en el tema, tiene mucha experiencia en el campo infantil como es la doctora Carol Rodríguez. ¿Sí? Ella nos va a estar compartiendo toda esa experiencia y brindando todas las estrategias que como padres de familia necesitamos en muchos momentos para afrontar diversas situaciones que se presentan a nivel diario y de forma cotidiana en nuestras familias, principalmente en lo que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos. Invitados también al taller que vamos a subir ya también a la plataforma de Google Classroom. Sí, es prácticamente una clase, por eso la subimos a esa plataforma, en el tema de autoestima. Se llama Empezándome a querer a mí mismo, ¿sí? ¿Cuánto me gusto a mí mismo? Es un tema fundamental para todas las áreas de la vida del ser humano, principalmente si tienes hijos, ¿sí? Empezar a mejorar mi autoestima para brindarles a ellos también una mejor posibilidad de relacionarse a los demás, pero partiendo de cómo se relacionan consigo mismo. Entonces, desde ese punto de vista yo siento que en definitiva estos eventos que tenemos próximamente por lanzar van a servir mucho para todos ustedes, que son los que nos proponen esta gama de interesantes temas. Vamos a esperar que las personas empiecen a conectar antes de darle inicio a la temática que tenemos propuesta para el día de hoy. Bueno, agradecemos ya a las personas que están aquí conectándose a la temática. Es un placer realmente contar con todos ustedes semana tras semana. Cada vez somos más, ya estamos cerca de los 20.000 seguidores en Facebook, que es algo bastante favorable para nosotros. Es una meta que teníamos al inicio
Y bueno, la estamos cumpliendo gracias a que todos ustedes semana tras semana, como yo les menciono, pues están pendientes y presentes en cada una de estas transmisiones, ¿verdad? El día de hoy vamos a darle continuidad en cierto modo a un tema que mencionamos hace 8 días, ¿sí? Hace 8 días trabajamos la comunicación asertiva en pareja, ¿verdad? Y hablamos de lo importante que era comunicarnos con nuestra pareja de una forma respetuosa, pero que es importante de una u otra manera plantear el punto de vista. Aprendimos mucho, tuvimos bastante interacción con las personas que nos observaron ese día. Y dándole continuidad a ese tema tan interesante, el día de hoy quisimos proponer otro de esos temas interesantes que ustedes también nos lo han pedido mucho, y es la comunicación asertiva con nuestros hijos adolescentes, ¿sí? En la escuela de padres que vamos a tener, vamos a hablar un poco cuando nuestros hijos son más pequeños, son niños, y de una u otra manera estamos empezando esa etapa de orientación, las pautas de crianza, como las conocemos los psicólogos y terapeutas. Pero entonces, ¿qué pasa cuando mi hijo ya es adolescente? ¿Qué pasa cuando ya creció? ¿Qué pasa cuando ya esos incentivos que yo le ofrecía cuando era niño no funcionan, ya no lo motivan? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando mi hijo, me lo decían textualmente en uno de los mensajes que nos escribían, qué pasa cuando mi hijo no quiere comunicarse conmigo y solo cada que le pregunto me dice sí, no, tal vez, ahora no? Y son demasiado cortantes con nosotros cuando están entrando a esa etapa. Entonces, todas esas temáticas tan interesantes vamos a hablarlas el día de hoy en torno a este importante tema, ¿sí? Que es la comunicación asertiva con nuestros hijos adolescentes. Vamos a partir de esa queja principalmente, amigos. La queja que nos exponían algunos padres de familia cuando van a nuestra consulta o cuando nos escriben por medio de las redes sociales y nos dicen precisamente esta situación. Mis hijos no se comunican conmigo, o mi hijo adolescente no se comunica conmigo de la forma que yo quisiera. ¿Y cómo quisieras tú? Que sea fluida la comunicación, que tenga permanencia, que se sostenga en el tiempo, que tenga confianza en mí cuando quiera hablar de X o Y tema, ¿sí? Pero en definitiva, lo que importa acá es cómo estamos relacionándonos con él para que él tenga una comunicación totalmente contraria a lo que queremos, ¿sí? Porque la comunicación que ellos tienen suele ser del tipo de sí, no, respuestas cortas, respuestas cortantes, además. Y entonces empezamos como padres de familia a preocuparnos realmente por lo que está pasando. ¿Qué pasa con nuestro hijo? ¿No quiere hablar conmigo? ¿Será que mi hijo dejó de quererme? Me preguntaban incluso. Y realmente vamos a darnos cuenta ahora en este live que no está en juego el amor. Al igual que en la pareja hace 8 días como lo hablamos. No está en juego el amor, no tiene nada que ver que me ame más o que no me ame tanto como antes, porque no se comunica conmigo. Es un tema de comunicación y por eso lo abordamos desde ahí, desde la comunicación asertiva. Porque como lo tratamos hace 8 días, la asertividad tiene que ver precisamente con eso, con llegar a un punto medio entre la agresividad y la pasividad cuando me comunique con la otra persona, en este caso principalmente con mi hijo, y no con el hijo mío en cualquier etapa de su vida, en una etapa crucial de su vida como es la adolescencia, ¿sí? La adolescencia es una etapa que trae consigo mismo ya una cantidad de crisis, por eso muchos autores hablan de la crisis de la adolescencia, ¿sí? Porque en sí misma ya contiene muchas crisis, principalmente a nivel social, porque ellos están relacionándose con sus compañeros de colegio, con sus amigos, están formando su propia identidad. Tú lo hiciste cuando fuiste adolescente, lo que pasa es que los padres olvidamos muy rápido que fuimos adolescentes en algún momento y que en esa etapa necesitábamos mucho de nuestros padres, necesitábamos mucho de esas palabras de ellos y de esa comunicación permanente, que algunos la tuvimos y que otros no la tuvimos realmente de una forma efectiva. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Sí? Desde clínica psicológica, desde la psicología en sí misma, que generemos espacios de diálogo con nuestros hijos y de comunicación asertiva para que esa comunicación, aparte de asertiva, se vuelva comunicación efectiva. Es decir, que esa comunicación sí tenga el efecto que yo como padre de familia deseo, ¿sí? Y una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es cómo estoy brindando el mensaje
para que mi hijo de una u otra manera adopte ese mensaje para su vida, adopte ese mensaje para su vida y termine llevándolo al hecho, ¿sí? Es decir, que si tú formaste en valores a tu hijo, él tenga las herramientas necesarias para decir no, por ejemplo, cuando debe hacerlo, o sí cuando debe hacerlo, ¿sí? Entonces todo este tipo de límites y este tipo de situaciones las vamos a ver el día de hoy en este programa. Vamos a iniciar por eso. Entonces les decía, las quejas de los padres de familia. Ustedes han hablado con sus hijos y han hablado con sus amigos también. ¿Y cómo lo hacen? Ahí hay una de las primeras respuestas a este live, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque principalmente, el primer hecho de esta comunicación con los hijos es que nosotros debemos hacerla bidireccional. ¿Qué quiere decir esto de bidireccional? Bidireccional quiere decir que yo opino, yo pongo mi punto de vista en juego, persona de vista, y entre los dos construimos una conversación bastante amena, bastante asertiva, bastante positiva, ¿sí? Cuando tú hablas con tus amigos es en ese orden, importando poco la edad, ¿sí? Puedes haberlo hecho cuando fuiste adolescente, puedes hacerlo ahora que eres adulto. Hablas con tus amigos y ambos construyen una comunicación. Esa es la comunicación que se conoce como bidireccional. Pero cuando tú hablas con tu hijo adolescente, lo haces totalmente opuesto a esto. Si te das cuenta, lo haces de una forma donde quieres sacarle información a costa de lo que sea. Cuando él entiende que tú lo que estás haciendo es sacando información, él no te va a responder realmente. Y te va a responder de la forma tal vez que tú brindas como queja, es decir, sí, no. Entonces empecemos con un ejemplo cotidiano. Llega el joven del colegio y lo máximo que tenemos por decirles, ¿cómo te fue? Y pensamos que con decirle eso ya le estamos preguntando por los detalles y él nos va a responder muy motivado todo lo que pasó en su día. Y no, realmente el cómo te fue para él implica mi papá o mi mamá quiere información de mí. Y además le voy a brindar la información que a él le gustaría escuchar. Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Atendiste a las clases? Sí. ¿Disfrutaste de tu día? Sí. ¿No tuviste ningún problema, hijo? No. Y al final de todo terminan alejándose y se van a su cuarto o se van a hacer sus actividades y el objetivo principal que tú como padre tenías y tú como madre tenías, que era escuchar a tu hijo en otros términos diferentes a los que podría brindarle una conversación de esta índole, es un interrogatorio más que una comunicación, pues no se dio, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces, amigos, debemos empezar a reflexionar sobre esos temas, ¿sí? Sobre ese punto de vista de cómo estoy yo entablando una conversación con mi hijo, con mi hija, independientemente de la etapa en la que se encuentra, pero el día de hoy vamos a hablar solo de los adolescentes. Esa es una etapa fundamental para entablar esa comunicación y esa confianza, además, que ellos necesitan. Ellos necesitan confianza, amigos. Bastante confianza para poder precisamente comentarnos de forma fluida lo que está pasando en su vida, ¿sí? Sin la confianza necesaria no va a pasar absolutamente nada en esa comunicación. Y entonces es donde empiezan a tomar más fuerza los amigos, por ejemplo, u otro tipo de persona en la vida del joven que los propios padres. Entonces se escucha a los adolescentes que yo confío más en mi novia, en mi novio, que en mis propios papás, ¿sí? Eso hay que tenerlo bastante claro, amigos, porque realmente es fundamental para lo que viene en adelante en este live, ¿sí? ¿Qué es lo que viene entonces en adelante? Buscar la estrategia para que esa comunicación unidireccional se convierta en una comunicación bidireccional. Esa es la premisa para iniciar la comunicación con tus hijos. Ahora, el buscar la estrategia es gigante. Sabemos que eso es grande y que eso no es tan fácil. Sí, yo lo sé.
Y hemos asesorado muchos padres de familia que desde ese punto de vista nos dicen, bueno, realmente eso sería imposible porque ya he buscado todas las estrategias. Créanme que no las han buscado todas, créanme que no las han utilizado todas. Realmente hay muchas estrategias, diversas estrategias que se pueden trabajar en terapia, ¿sí? En programas de autogestión incluso. Lean sobre el tema, investiguen sobre el tema, lo vuelvo a repetir, igual que hace 8 días lo dije. Hay que mirar la fuente, eso sí, de dónde yo estoy sacando la información. Pero hay muchas estrategias ya incluso en la red que posibilitan, no dan como una receta, la comunicación con tus hijos. Posibilitan y facilitan unas pautas para que podamos iniciar una comunicación asertiva con nuestros hijos. Pero no te dan una receta, eso no funciona así, ¿sí? De una u otra manera, tenemos ya a la mano algunas estrategias y algunas herramientas. Más adelante vamos a ver algunos consejos, algunos tips que pueden mejorar tu comunicación con tu hijo o con tu hija. ¿Listo? Entonces, convertir la comunicación en algo bidireccional empieza ya a favorecer. ¿Cómo lo convertimos en algo bidireccional? Por ejemplo, él no tiene que sentir que es un interrogatorio, entonces debe ser motivante la comunicación para que él se quede. No le preguntemos tanto por cómo le fue o qué hizo o qué dejó de hacer, sino qué le gusta a él, qué disfruta a él, qué le gustaría hacer esta tarde, qué le gustaría hacer el fin de semana, cómo se siente, ¿ya? Abracémoslo de vez en cuando sin que él se lo espere. Esas cosas funcionan. Ellos están tan acostumbrados muchas veces a la frialdad en el trato. A mí me sorprende mirar cómo muchos padres de familia son en cierto modo fríos con sus hijos y se acostumbran tanto los unos como a los otros a la frialdad en ese trato, que cuando se dan un abrazo, este quiere plata o algo quiere porque realmente está raro, ¿sí? Y empiezan a sospechar y dicen, ¿qué será que le pasa que me vino a abrazar o que me dijo que me amaba, que me quería? Volvámoslo más cotidiano y vamos a darnos cuenta los efectos de esas palabras, de esos pequeños actos en esa comunicación con ellos, ¿sí? Volver afectiva la relación es fundamental. Es importante entonces que el adolescente sepa que él es el dueño de sus acciones y también de las consecuencias que traen consigo. Es decir, usted es autónomo, es responsable de lo que usted hace con su vida. Es el mensaje que uno les da como padre a los hijos, cuando están en la adolescencia principalmente. Desde niños, de hecho, deberíamos hacerlo, ¿no? Pero estas acciones que tú estás cometiendo, pues van a tener unas consecuencias, buenas, malas, no lo sabremos. Cada quien tendrá que darle el valor o el juicio moral que merezca, desde los valores y desde lo que esté o no adaptado a la norma medianamente. A ver, a la norma uno debería adaptarse porque le permite vivir, le permite adaptarse de hecho a una sociedad. Para pertenecer a una sociedad inevitablemente vamos a tener normas, ¿sí? Y para estar en una sociedad o en una comunidad más bien estudiantil hay normas que cumplir. Y ya las normas se las conoce, y si se las desconoce igual no me exime del cumplimiento de esa norma. Entonces, si yo cometo acciones que me lleven a lo contrario, ¿sí?, algo negativo, una consecuencia pues totalmente negativa, debo hacerme cargo yo de esa consecuencia. Es decir, bueno, sí, yo sé que me escapé de clases y que eso va a tener una consecuencia negativa en mis calificaciones y en mi rendimiento y en mi, no sé, en mi historial de disciplina, por llamarlo de alguna manera. Entonces evito que esa acción la vuelva a cometer y además soy consciente de que si la cometo hay una consecuencia. Ahí se le está brindando autonomía. ¿Y por qué hablo de esto? Porque al adolescente le gusta sentirse dueño de su propia vida. Al adolescente le fastidia que el papá o la mamá se crea dueño de su vida. Entonces el adolescente, ¿qué es lo que busca? Libertad. Ellos quieren ser libres, así como tú quisiste ser libre cuando fuiste adolescente y ahora eres el padre de familia, pero ahora sí te parece malo que tu hijo quiera ser libre o que tu hija quiera ser libre. Tú también deseabas esa libertad. Y algunos tuvimos la suerte de que esa libertad sea orientada por el acompañamiento de padres asertivos, ¿sí?, o de grupos familiares asertivos, para no hablar solamente de padres y madres.
Y de esa forma entendiste que la libertad no es hacer lo que se te venga en gana, sino hacer lo que debes hacer, asumiendo las consecuencias que tus decisiones traen consigo. ¿Sí? En cierto modo, la libertad descubriste que era la capacidad de tomar decisiones. Tú eres libre de tomar la decisión que quieras. Ahora, asume la consecuencia que eso trae consigo. Ese es el mensaje para los adolescentes. ¿Sí? El mensaje para los adolescentes es bríndales la libertad. Bríndales desde tu punto de vista de padre la libertad, la autonomía principalmente que lo lleve a tomar una decisión, pero enséñale que hay consecuencias y que las consecuencias tú vas a estar acompañándolo, pero no se las vas a resolver a él. De ese modo él empieza a empoderarse de su vida, que es algo fundamental en este proceso. ¿Listo? Antes de continuar, saludamos a todas las personas que están conectadas. Por acá veo a Roberto Leiva, un saludo para él. Bueno, todas las personas que tenemos en este momento conectadas, invitarlos también a que se inscriban en nuestros cursos, ya lo hablaba, Pautas de Crianza, una escuela de padres sobre pautas de crianza totalmente gratuita para todos ustedes. ¿Dónde encontramos la inscripción? En esta misma fanpage buscamos el formulario de inscripción y con mucho gusto les llegará a su correo o a su celular el link de acceso para esa clase. Dentro de 8 días, a las 11 de la mañana tendremos esa clase orientada por una profesional experta en el área. ¿Listo? Entonces, inscríbanse a ese evento, inscríbanse al taller de la autoestima. Ya más adelante vamos a ver la importancia que cobra la autoestima dentro del proceso de crianza y de orientación con un adolescente. Es fundamental que nuestra autoestima de padres esté en un buen nivel, por decirlo de alguna manera. Entonces hay también un programa en autoestima al cual ustedes se pueden inscribir y suscribirse también a nuestro canal de YouTube, Clínica Psicológica Cali, así nos encuentran en YouTube, para que todo este contenido como el de hoy pues les llegue a su celular y puedan compartirlo con todas las personas que ustedes consideren que les es útil. Entonces este programa de hecho va a estar también ya el fin de semana en YouTube para que ustedes puedan compartirlo con alguien que el día de hoy no puede estar acá en vivo con nosotros. ¿Listo? Entonces saludamos a todas las personas que están allá, les agradecemos por estar conectadas y continuamos con el hilo de este tema. Les decía que es importante brindarles a los adolescentes autonomía porque ellos quieren ser dueños de su vida, quieren libertad, pero esa libertad es importante que ellos tengan en cuenta que es una capacidad de decidir con las consecuencias que la decisión trae consigo mismo. ¿Listo? En resumen es eso. Y es en la adolescencia donde los valores tiemblan, porque en base a esos valores previos que ellos venían trayendo desde su casa, desde la crianza que ustedes mismos les han dado, es desde donde toman las decisiones. Entonces yo veo muchos padres a veces preocupados en la adolescencia, porque cuando uno entra a terapia con ellos, de una u otra manera, saben que los valores que inculcaron en sus hijos cuando eran niños no fueron suficientes. Y ellos son conscientes, lo que pasa es que cuesta aceptarlo, y entonces a uno le dicen es que el de la culpa es mi hijo, es que mi hija se comporta así, es que mi hija o mi hijo me salió así, y ya lo hablábamos, a uno no le salen los hijos se forman, que es diferente. Ningún hijo sale como en un paquete de papas, no. Los hijos se forman. Entonces, al saber que se forman, tú eres el formador, padre de familia. Tú eres la formadora, madre de familia. Que los abuelos te ayuden, que los tíos te ayuden con la crianza, que pagues una niñera para que te ayude con la... Genial, pero la responsabilidad directa recae sobre los papás, sobre los dos padres, ¿sí? Que yo soy madre soltera, listo, entonces aún más recae sobre ti. Es que el papá de mi hijo nunca respondió, entonces yo por eso no pude darle los valores necesarios, no. Lo que pasa es que te toca a ti una doble responsabilidad y por eso el madre solterismo y el padre solterismo, que también lo hay, son fenómenos, por decirlo de alguna manera, o situaciones, por no llamarlas despectivamente, labores demasiado valiosas porque cumples un doble rol sin saber nada del otro. Es decir, tú podrías despertar tu instinto paterno si eres hombre, pero te toca aprender también a ser madre para tu hijo
cuando hay una madre ausente, por diferentes motivos. Y lo mismo pasa con las madres. Tú podrías despertar tu instinto materno y no es fácil. O sea, de hecho ya el instinto materno no se despierta por sí solo, pero de alguna u otra manera podrías hacerlo, pero no desconoces totalmente cómo es el rol del padre. Aún así, por el amor a tu hijo, en algún momento aprendiste a cumplir de alguna medida ambos roles. Que sí, que en la totalidad no se puede y demás, sí, pero esos valores que tú le puedes brindar a tu hijo, si eres madre soltera o padre soltero, pueden ser valiosos, muy valiosos cuando tú los haces de forma responsable. Vuelvo y repito, que tu mamá te ayude con tus hijos, que tus hermanos, que contrates una niñera y demás, gente que te pueda ayudar con la crianza, pero la responsabilidad fundamentalmente recae sobre el padre y sobre la madre de ese niño. Y cuando es adolescente no es diferente, sigue siendo responsabilidad de los padres, ¿sí? O bueno, de los cuidadores, porque hoy en día podemos hablar también de muchos muchos tipos de familia. Entonces podemos hablar ya de los cuidadores, de la persona que estuvo a cargo de la crianza de ese niño o de esa niña, ¿sí? En ese orden, amigos, también tenemos otra situación fundamental. Entonces, hay padres que en la adolescencia se preocupan porque son conscientes en cierta medida de que los valores que inculcaron en sus hijos no fueron suficientes para afrontar ahora todo lo que le llega a su vida, toda la información que le llega por medio de las redes sociales, por medio del celular, del cual no quiere despegarse, toda la información que le llega en su colegio, todos los riesgos psicológicos, psicosociales a los que está expuesto, y sabe que los valores no fueron suficientes entonces, ¿sí? Vamos a tener en cuenta entonces, amigos, que es fundamental brindarle valores sólidos a nuestros hijos. Y valores sólidos no es cantaleta, valores sólidos no es castigo físico. Valores sólidos, la clave de eso está en el diálogo. Si yo quiero una comunicación asertiva cuando mi hijo sea adolescente y aún es niño, voy a empezar a fomentar espacios de diálogo con él, con ella. Sí, cometemos errores, nos llenamos de ira muchas veces y nos salimos de casillas, somos seres humanos, pero de una u otra manera debemos llevar al diálogo esa situación en la que yo me exalté, ¿sí? Y sentarme con mi hijo, sentarme con mi hija y decirle, discúlpame, hoy me exalté, pero esa no es la forma correcta de comunicarnos, hijo. Quisiera comunicarme contigo hablándolo, quisiera comunicarme contigo de una forma no agresiva, pero sí una forma que nos permita poner nuestros puntos de vista a los dos en juego, ¿sí? Somos seres humanos, de eso vamos a hablar más adelante. Cuando tú le enseñas entonces por medio del ejemplo, volvamos a los adolescentes, ¿sí? La asertividad, que tú también te equivocas, que tú también puedes pedir disculpas, que tú también puedes pedirle disculpas en algún momento que te saliste de casillas, que te pasaste con tus palabras, con tus actos, nada justifica la violencia, ¿sí? Pero a veces una palabra está hiriendo a nuestro hijo de una forma enorme y muchos padres prefieren dejar eso al tiempo. Entonces esperemos que se nos pase 7, 8 días sin hablarse, 10 días sin hablarse, hasta que ya por algún motivo se hablaron y todo quedó ahí. No se hizo el cierre de ese tema, no. Es preferible hacer el cierre a tiempo y decirle, hijo, me equivoqué demasiado, discúlpame porque te dije algo que no quería decirte de verdad, te lo dije producto de mi ira, y hay que trabajar en esas emociones para que no se vuelva a repetir, porque no se puede volver esto un círculo vicioso, ¿sí? De decir que cada 3, que cada 2 días o que todos los días, entonces termine agrediendo a mi hijo verbal, físicamente, y con pedirle la disculpa pues ya está solucionado el tema. No, debemos trabajar también los padres en emociones, pero cuando le enseñas con tu ejemplo la asertividad, ¿sabes cuál es la clave de esto? Que después de esta situación te vas a dar cuenta de que con el ejemplo le enseñaste a él a decir sí y a decir no cuando deba hacerlo. Le diste el poder de decidir, ¿sí? Y por medio de la asertividad además le enseñaste que está en las manos de él
aparte de esos valores que él tiene y de la capacidad de decisión que le brindaste por medio de la autonomía, de decidir si está bien hacer eso y lo acepta, o si definitivamente es algo para decir, no hago eso, no lo voy a hacer, prefiero no hacerlo, sin herir al otro, sin decírselo de forma agresiva, pero diciéndolo, no llegando a la pasividad de que por aceptación social termine haciendo cosas que tal vez él no quería hacer o que tal vez él no conocía, y por ser aceptado socialmente las hizo. Digamos que la mayor cantidad de dificultades en la adolescencia tienen que ver con la parte social. La mayor cantidad de decisiones, entre comillas, malas que ellos toman tienen que ver con esa aceptación social, porque no pueden decir no, porque no saben cómo se dice no, porque su papá le enseñó a decir no a los golpes y su mamá a los gritos. Y como es el niño más grande del curso, pues ni lo puedo golpear ni lo puedo gritar porque pues, va a estar en un problema, entonces prefiere hacerlo. No, amigos, empecemos a enseñar asertividad también a nuestros hijos para que ellos tengan las herramientas, es para protección de ellos, ¿sí? Bajémosle al orgullo y pidámosles disculpas cuando fallemos, y nos vamos a dar cuenta entonces de que las cosas empiezan a cambiar y a mejorar, ¿sí? Les decía entonces que ellos en ese momento empiezan a saber cuándo decir sí y cuándo decir no, ¿sí? Principalmente cuándo decir no, cuándo poner el límite, si es necesario hacerlo. Les decía entonces que hay que confiar un poco más en nuestros hijos. Cuando uno ya le ha brindado unos valores o está en el camino de enseñarle esos valores, de brindarle esos valores, pues debemos también brindarle la confianza, que él sienta que confiamos en él, que ella sienta que confiamos en ella, poniendo unos horarios, por ejemplo, llegando a unos acuerdos. La negociación es fundamental en la adolescencia, llegar a negociar horarios principalmente. Entonces quiere irse con sus amigos, listo, vaya con sus amigos, vaya de tal hora a tal hora. No, papá, es que tú me dices que llegue a las 10 de la noche y yo quiero llegar a las 3 de la mañana. Hijo, no se puede, no se puede. Puedes llegar a las 11, está bien. O yo te voy a recoger a las 11, ¿sí? Llegar a acuerdos que lo favorezcan a él, que me favorezcan a mí como padre y que favorezcan principalmente la autoridad de la casa. Los adolescentes, desde sus dinámicas, van a buscar convertirse en la autoridad de la casa y sienten además que tienen la autoridad de la casa, pero no es a los gritos ni a los golpes como los vamos a centrar, no, es con la negociación, y la negociación solo es posible mediante el diálogo, ¿sí? Lleguemos a acuerdos, te favorece a ti, me favorece a mí, estamos contentos los dos, pero las cosas se hacen así. Acá ni tu punto de vista se impone sobre el mío, ni mi punto de vista se impone sobre el tuyo, ¿sí? Con esto le estamos brindando también la confianza necesaria, y él se va a equivocar, él va a probar, él se va a equivocar muchas veces, él se va a tropezar, pero debes saber que tú vas a estar ahí para acompañar el proceso de levantarse del piso cuando esté en el piso y cuando se haya tropezado y haya caído. Lo que tú no puedes ofrecerle es que tú lo vas a levantar. Tú lo vas a acompañar, que es diferente. Desde tu orientación, desde tu consejo, desde tu palabra, desde tu experiencia, desde lo que puedas hacer, pero no lo vas a levantar, porque él debe aprender a levantarse. Es fundamental que él aprenda a levantarse para que en adelante sea una persona asertiva. ¿Ya? Entonces tenemos otro truco ahí de la comunicación asertiva, la negociación, el acompañamiento, la negociación y el acompañamiento, ¿sí? Bueno, vamos entonces a pasar a otro punto de vista, y es, aunque ya lo hemos hablado, ¿cómo estoy tratando yo a mi hijo? Yo quiero que mi hijo sea asertivo, quiero que mi hijo confíe en mí, pero yo no confío en mi hijo, pero yo no soy capaz de contarle cuando estoy mal. Si estoy triste, prefiero ocultarle mi llanto antes de decirle, hijo, me pasa esto. Hijo, estoy triste, el día de hoy estoy bastante triste, el día de hoy estoy con rabia, me pasó algo malo y estoy con rabia. No somos capaces de eso. ¿Saben por qué? Porque nos queremos mostrar perfectos. Porque papá no llora, porque papá no sufre, porque papá no siente. Papá es perfecto, ¿sí? Y está mal llorar y está mal sentir.
Entonces, si no confiamos en nuestros hijos, ¿cómo queremos que ellos confíen en nosotros? ¿Te pasa algo, papá? No, hijo, no me pasa nada, y nos estamos limpiando las lágrimas muchas veces, ¿sí? Si no confiamos en ellos, no esperemos confianza de ellos. Hay que abrirse un poco más ante ellos, hay que hablarles de tú a tú, como se dice coloquialmente, para que ellos empiecen a entender que tienen a alguien en quien confiar, porque él te confió también a ti algo, ¿sí? Pero si tú no le confías nada a tu hijo, no esperes que el mensaje del otro lado sea diferente. Él tampoco va a confiar en ti. Y definitivamente a lo que van a llegar es a una comunicación nula. Sí, no. Si tú te pones a ver también cómo le respondes muchas veces a tus hijos. Yo quisiera que hagan el ejercicio, los padres de familia que en este momento me ven, y hagan el ejercicio y digan, ¿cómo yo le respondo a mi hijo cuando me pregunta algo? ¿Hago respuesta larga, respuesta completa o respuesta de sí y no? Respuesta informativa. ¿Te pasa algo, papá? Eso no le importa a usted. ¿Te fue bien en el trabajo? Sí. ¿Te fue mal? No. Entonces, no esperemos que la dinámica sea diferente, amigos. Muchas veces pedimos mucho de nuestros hijos, pero no somos capaces de dar un poquito. Empecemos a dar más. Si le damos a nuestros hijos, ellos también nos van a dar más a nosotros. En comunicación, que es fundamental para todo lo demás. Hemos visto toda la funcionalidad de la comunicación. ¿Listo? Ahora, vamos a otro punto. Que esa comunicación sea asertiva. No puede ser agresiva, como lo que yo les acabo de decir. ¿Cómo te fue, papá? No le importa, a usted no le importa eso. Estamos siendo agresivos. Él solo quería saber cómo te fue, no quería más. Y no ser pasivos, de quedarme callado. No, es que a mi hijo de pronto ni le importa lo que yo voy a decir, entonces me quedo callado. Oh, a tu hijo le importa también lo que tú estás sintiendo, pero díselo. Ten el valor de sentarte con él un día y decírselo. Si lo haces, entre más temprano lo hagas, mejor. Pero si ya lo haces en la adolescencia, igual, se puede. Siéntate con él un día. No lo invadas, obviamente. Lo que pasa es que los padres somos invasivos muchas veces y el adolescente no le gusta que lo invadan. Qué sé yo, está con sus videojuegos o está en un momento de su celular y llegamos y queremos que guarde el celular porque llegó el papá a hablar con él. No, no podemos invadirlo de esa forma. Debemos ofrecerle espacios. Hijo, ¿qué te parece si en la noche nos damos un espacio para hablar los dos? ¿Y de qué, papá? Oh, venga, sentémonos, pidamos pizza que le gusta a usted y compartamos un momento los dos o en familia. Pero no lleguemos directamente a invadir. ¿Y por qué yo tengo que apagar mi videojuego, papá? Porque es que yo quiero hablar con usted y debe apagar su videojuego. No, ellos no te van a responder de ninguna manera si tú lo haces así. Entonces, como te digo, si lo haces más temprano, si lo haces cuando son niños, pues te va mejor que cuando son adolescentes. Pero si ya no lo hiciste nunca, igual estás a tiempo todavía. Puedes hacerlo. Ahora, hay que saber cómo hacerlo. Yo aquí les estoy dando brochazos de lo que se puede hacer. La comunicación con el hijo adolescente es muy compleja y muy amplia además. Podemos lograrlo, sí. Pero yo estoy aquí dando temas puntuales para que podamos lograr una comunicación asertiva y efectiva con nuestros hijos adolescentes. Ahora, lo otro sí es tener mucha conciencia de cómo yo me estoy comunicando con mi hijo, como yo les decía hace un momento. Les hablaba que nosotros nos queremos mostrar muchas veces perfectos, amigos. ¿Sí? Entonces, papá, mamá no sienten, ellos están simplemente aquí como unas estatuas para darnos cosas, para dotarnos de lo necesario, ellos no sienten, no. Tenemos sentimientos y queremos, voy a tocar un tema crucial en la adolescencia, queremos hacerle entender a nuestro hijo que somos perfectos, que no cometemos errores, que no tenemos vida social, vida sexual, vida familiar, nada. No tenemos vida, ¿sí? Y queremos que ellos aprendan a vivir. No funciona así, amigos. Hablé de la sexualidad, tema fundamental y tema demasiado amplio del cual vamos a hablar cositas muy breves en este live. Pero principalmente, el mayor impedimento, porque me preguntan varias personas a veces, ¿cómo hago yo para hablar con mi hijo o mi hija de sexualidad? El mayor impedimento, amigos, que existe para hablar de la sexualidad con tu hijo, sea adolescente, sea niño, en la edad que esté, son tus propios tabús, ¿sí?
tus propios miedos a enfrentar ese tema. Es el reflejo de lo que tú estás sintiendo frente a ese tema lo que te impide o te permite hablar con tu hijo o tu hija de esa situación, de ese tema. Pero hay algo que es una verdad que quiero que ustedes el día de hoy se la lleven, amigos, porque esa es una falsa moral realmente. Es una falsa moral de que nosotros no fuimos adolescentes, nosotros no tuvimos un inicio de nuestra vida sexual, no, eso no pasó nunca. No, amigos, somos personas, somos seres humanos y debemos mostrarnos como seres humanos ante ellos. También fuimos adolescentes. Y lo que pensamos que por primera vez él lo va a escuchar, él ya lo ha escuchado muchas veces en su colegio y ya ha accedido a muchas cosas sobre el tema desde su dispositivo móvil. Pero él quiere que tú seas quien se lo hable, que tú seas quien se lo diga, no porque lo ignore, sino porque no sabe muchas cosas, porque tiene dudas frente a ese tema, porque ignora muchas cosas puntuales de ese tema, no porque no sepa de qué se trata, ¿sí? Entonces, esa falsa moral, ese querer mostrarnos como perfectos ante los hijos es muy dañino. Y te voy a decir algo, no hablarlo te hace cómplice de cualquier riesgo o trauma de tu hijo en ese aspecto. El desconocimiento no lo cuida, no lo protege como mucha gente, y lo dicen literalmente, en consulta me lo han dicho muchas veces, es que entre menos él sepa de ese tema, más protegido va a estar. ¿Ustedes creen realmente eso, amigos? Es que entre menos yo le hable de ese tema, es mejor, porque si yo le hablo es como abrirle las puertas para que vaya y lo haga. Sexualidad no solo se reduce al acto sexual, amigos. Sexualidad es el cuerpo, sexualidad es la relación que yo mismo tengo con mi propio cuerpo. Sexualidad es la visión que yo tengo de mi cuerpo. Y partiendo de eso, ¿cómo me voy a relacionar con los demás? A nivel físico, pero también a nivel emocional, a nivel psicológico. Entonces, que tú dejes de hablarle no lo está cuidando de nada, lo está exponiendo ante todo tipo de riesgos. Es un deber, una obligación de nosotros los padres de familia hablar con ellos a la edad que sea, pero principalmente en la adolescencia, cuando están en esa crisis, ¿sí?, emocional, sobre este tema de la educación sexual. Porque no hablarlo los expone a ellos ante un abuso sexual, ante un sexting, ¿sí?, que es la forma de acoso por medio de las redes, por medio de fotografías y demás que tomaron de sus redes sociales, a cantidad de cosas, a un embarazo adolescente, a una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí?, a cantidad de cosas que ellos pueden exponerse por desconocimiento, porque sí, yo sabía, yo lo miré por ahí en mi celular, yo lo escuché en mi colegio de mis amigas, de mis amigos, pero quería y necesitaba que mi papá o mi mamá me hable del tema. Nunca lo hicieron. Entonces desconocía que había algo, bueno, es muy difícil que suceda tan literal, pero lo voy a plantear así, desconocía que habían unos métodos de planificación con los que yo no me podía embarazar. Y pues sí, tengo 14 años y ahora tengo 3, 4 meses de embarazo. Entonces ahí sí ya es todo el juicio sobre la niña, y es que te dejaste embarazar, y es que no tenías que hacer eso, y es que eso es malo, y es que eso es del diablo, y te hablan literal. Padres de familia te hablan así, porque le cae todo el peso de la ley a la niña o al niño, porque son eso, niños, ¿sí? Ah, pero es que él lo decidió. Sí, pero porque desconocía muchas cosas. Les aseguro que esos embarazos adolescentes, desde la orientación de padres, y si es necesaria la orientación psicoterapéutica, se hubieran podido evitar, pero dejamos de hablar con ellos porque nos creemos, bueno, no nos creemos perfectos, sino que queremos aparentar una imagen ante nuestros hijos, y esa es la principal barrera para que no confíen en nosotros. Y además estamos siendo cómplices de todo esto que les acabo de mencionar. El tema de hoy no era la sexualidad adolescente, lo vamos a hablar puntualmente, toda la sexualidad en el adolescente, cómo hablarlo desde la paternidad, desde la maternidad, cómo abordarlo en los colegios. Pero quería mencionarlo como un ejemplo grande del por qué nuestros hijos se comunican como al inicio del live lo decía yo: sí, no, bien, mal. ¿Sí? Que te den ese tipo de respuestas cortas está diciéndote mucho sobre la confianza que te tiene.
Pero si no eres capaz ni siquiera de orientarlo en algo que es fundamental en su vida, como la educación sexual, no esperes confianza de tu hijo para que te responda de otra forma. Debemos ser conscientes de eso y hablarlo de la manera más natural. Ahora, no es que vamos a ponernos pues a ver la cantidad de videos y demás para ser explícitos en esto, no. Pero sí vamos a darnos un espacio exclusivamente para hablar de eso. Por ejemplo, estamos los dos compartiendo una película o mirando televisión y apareció una propaganda por ahí de la prevención del abuso sexual. Principalmente hay propagandas muy sexistas, me parecen a mí, porque solo hablan de la niña, como que si el niño no tuviera riesgos, ¿no? Pero bueno, digamos que lo vamos a plantear así. Y estoy con mi hija y yo le pregunto, hija, ¿qué te parece ese comercial? ¿Qué opinas de ese comercial? Bueno, ¿y por qué me pregunto eso? Va a decir, pero me va a responder, no, me parece mal que hay un comercial por ahí que el señor adulto le critica o digamos que sugiere que por estar vestida de alguna forma, de X forma, ella está incitando a que abusen de ella, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué me va a decir mi hija? Papá, pienso X, pienso Y, y no debemos alterarnos frente a la opinión de ella, porque es la opinión suya, personal. Una cosa es lo que tú quieras que tu hijo piense y otra cosa es cómo tu hijo realmente piensa. Entonces, no debemos alterarnos, pero estamos, ¿qué? Propiciando espacios para hablar de ese tema que tanto miedo te da. Que yo diga que eso es fácil, no, amigos. Para ningún padre es fácil hablar con los hijos de educación sexual, pero que yo diga que es imposible y que entonces deba ser el motivo, pues, o el tabú más grande de mi familia, hablar de eso tampoco. Podemos hacerlo, podemos buscar un psicólogo, podemos buscar un terapeuta que posibilite esos espacios de diálogo de esos temas tan cruciales en la vida de nuestros hijos, pero hagámoslo. Dejar de hacerlo te hace el gran responsable de lo que pueda pasar con su vida sexual en adelante. ¿Oíste? Es importante también que conozcamos la relación que nuestros hijos tienen con su cuerpo, qué imagen tienen de su cuerpo, se sienten bien con su cuerpo, se sienten mal. Todas estas cosas son importantes porque hacen parte de esa educación sexual. Entonces, un llamado para que desde ahí empecemos a romper esa desconfianza que nuestros hijos adolescentes a veces nos tienen. Ahora nos damos cuenta por qué, seguramente, después de escuchar todo esto. Para ir cerrando, amigos, voy a dejarles, tengo digamos, una cantidad de información, pero como les digo, el tema de la sexualidad sí prefiero abordarlo en otro live, puntualmente, la sexualidad en el adolescente. Por ahora prefiero darles unos tips cortos de cómo poder mejorar esa comunicación asertiva con sus hijos adolescentes. ¿Listo? Si tienen preguntas, no duden en hacerlas, estamos en vivo, así que pueden escribirnos acá tranquilamente y sus dudas y sus preguntas pueden ser resueltas. El primer tip, recuerda que tu hijo ya no es un bebé. Entonces empecemos a tratarlo como el adolescente que es, pero no nos vamos al otro extremo. Entonces empezamos a hablarle con la jerga de ellos como jóvenes y a querernos mostrar como el amigo, como el mejor amigo. Eso no funciona. De entrada, ser el mejor amigo de nuestro hijo no funciona. Tu hijo debe respetarte como lo que eres, como el padre. El quererte convertir en el mejor amigo es también una muestra de querer evadir tu responsabilidad como padre y como madre. Tú no eres amigo de tu hijo, tú eres el papá y eres la mamá. Ocupa simplemente ese lugar. Claro, simple implica muchas cosas. Yo sé que sería más fácil, obviamente, ser el amigo. El amigo no tiene todas las responsabilidades que los padres. Pero bueno, ocupemos el lugar que tenemos en nuestros hijos y en el corazón de nuestros hijos y en la vida de nuestros hijos. Entonces, no lo tratemos como un bebé porque ya no lo es. Pasa generalmente desde las madres. Y esto no quiere decir vuélvanse fríos con sus hijos. Tú lo puedes tratar de mi amor, mi vida, mi tesoro, lo que le quieras decir. Pero que la afectividad sea la que se pone en juego, no los modos como cuando era bebé y tú lo levantabas y le ayudabas y lo cargabas porque él se va a sentir mal, ¿sí? Él debe saber que sí, que sigue siendo tu amor, pero que sabes, que eres consciente que su amor creció, que tu amor
tiene 15 años, tiene 13 años, tiene 16 años, qué sé yo, que es adolescente, que creció, que sigue siendo tu amor, pero que está grande, ¿ya? Y en la comunicación, en el diálogo, él debe sentirlo, sin quitarle afectividad al tema. Evita el enfrentamiento, fundamental, amigos. Evitar el enfrentamiento con ellos es sumamente importante. No podemos nosotros asumir muchas veces, ¿sí?, de que mi hijo siempre va a querer hablar conmigo. Mi hijo a veces también tiene emociones y a veces también se va a sentir mal y a veces va a estar con rabia por algo que le pasó en su colegio o en su día, o que peleó con su novia o con su novio. Entonces, pues no está disponible para hablar en ese momento contigo. Hay que saber respetar eso. No entrar al enfrentamiento. Es que usted tiene que escucharme. O simplemente lo que les decía, quiere un espacio para jugar. No, es que usted tiene que escucharme porque yo soy su papá y usted a mí me escucha. Las cosas no se imponen, amigo. Las cosas se propician y esos espacios los hijos solitos los van a buscar cuando ustedes los han sembrado. Ellos mismos te van a buscar. Papá, hace rato que no hablamos de las cosas como antes y quisiera hablar contigo. 3. Intenta comprender su punto de vista. Hay que ponerse un poquito en los zapatos del otro con el simple hecho de recordar que ustedes también fueron adolescentes, que ustedes también tuvieron esa edad, tuvieron esa crisis, y hay que pensar quién estuvo con usted en ese momento, ¿sí? Hay que recordar un poquito también, hacer memoria, y de pronto, y si eres madre, por ejemplo, ¿qué determinó que te embaraces a los 15 años de edad o a los 14 años de edad? ¿Será que tus padres hablaron contigo de educación sexual? ¿Será que nadie te acompañaba? ¿Será que viviste una adolescencia totalmente a merced de lo que tus amigos, tus amigas, el colegio te podía brindar? Pues no hagas lo mismo con tu hijo y con tu hija. Hazlo diferente, entiéndelo un poco más, entiende esa crisis de la adolescencia un poco más, para que ellos tengan la confianza de por fin hablarte de una manera fluida, que es lo que queremos. No emitir juicios ante lo que me digan. Papá, me quiero hacer un tatuaje. Usted no se hace tatuajes porque los tatuajes son malos, porque es... No. Escuchémoslo. ¿Por qué quiere hacerse un tatuaje? ¿Qué representa el tatuaje para él? Venga, vamos a consultar sobre los tatuajes. Usted ya consultó todos los riesgos que implica un tatuaje. Usted ya consultó el dolor físico que puede sentir cuando se vaya a hacer el tatuaje. No, papá, eso yo no lo he visto. Venga, vamos a ver. Si después de todo esto usted quiere hacerlo, yo lo apoyo. Yo te voy a seguir amando, hijo. Porque por más cantaleta que tú le des, lo vas a seguir amando. Entonces es mejor amarlo sin cantaleta, pero sí desde la orientación, a que amarlo y que termine haciendo lo que él quiere después de una gran cantaleta y de un gran discurso. 4, mantén la calma. Va ligado al otro. No reaccionemos de forma explosiva ante esto. Mantengamos la calma, sostengamos esas emociones de forma asertiva para escuchar todo lo que me quiere decir, brindarle mi apoyo y principalmente que él sepa que siempre estoy disponible para él o para ella, que siempre voy a ser el padre o la madre de él y que voy a estar como un apoyo siempre incondicional. Estemos enojados o no lo estemos, guardemos la calma. Y además le estoy enseñando a calmarse a él también, ¿sí? Evitar forzar la conversación, fundamental. Si tu hijo no quiere hablar contigo en ese momento, no lo forces. Es un adolescente, tiene cantidad de cosas en su cabeza y simplemente no quiere hablar contigo, ¿ya? Hijo, voy a estar acá, cuando quieras hablar, búscame. Sé que algo pasa en tu vida, percibo que algo pasa en tu vida, pero realmente, bueno, no lo forces para eso, ¿ya? No lo forces a hablar contigo, no lo forces a que te cuente sus cosas. Si no quiere hacerlo, no lo hagas, ¿ya? No lo forces, invítalo más bien a que te busque cuando él tenga tiempo de hacerlo. No lo tomes entonces como algo personal. Tu hijo no es que te dejó de querer y por eso ahora ya no habla contigo. No lo tomes algo personal. Tu hijo no te odia, simplemente no quiere hablar contigo, simplemente está en un mal día. Puede que más tarde podamos hablar mejor, pero no lleves las discusiones a un límite. Las discusiones a veces son pequeñas o la situación es pequeña realmente para lo grande que los padres la podemos convertir. Entonces evitemos que llegue a ser tan grande.
sepamos simplemente respetar esos espacios y esos momentos, amigos. ¿Listo? De esa forma, entonces, invítalo al respeto hacia ti, que te trate con respeto, que eso no se le olvide, que él debe tratarte con respeto, pero también que respetuosamente puede decirte: papá, mamá, en este momento no estoy para hablar, por favor, dame mi espacio y te aseguro que más tarde vamos a hablar. Eso te lo aseguro, y hay que enseñarles a los muchachos a decirnos eso. Te aseguro que vamos a hablar. Pero ustedes también demuestren lo que les decía, que si pasa que si se salieron de casillas, ocurrió una discusión y tú le dijiste algo que pudo ofenderlo o herirlo mucho a tu hijo, no lleguemos al extremo de dejar que los días, que el tiempo se encargue de la discusión. Cerrémosla cuanto antes, vamos, es de valientes pedir disculpas. Lo enfrentamos cara a cara y le decimos: hijo, hija, me equivoqué cuando te dije esto. Eso no es lo que sentía yo. Eso fue producto de un impulso, te lo dije, y está mal decírtelo. ¿Ya? Solo quería hablar contigo. Perdóname por eso y dame un espacio y hablemos. Y si él te dice: gracias por tus disculpas, papá, mamá, pero en este momento no quiero hablar contigo, te aseguro que más tarde lo vamos a hacer. Lo hacemos más tarde, no hay problema, no es personal. ¿Listo? Pero demostrémosles con el ejemplo que es de valientes pedir disculpas. Nos equivocamos, somos seres humanos, estamos acá aprendiendo. Nadie nace, es decir, cuando tu hijo nace, no por nacer tu hijo ya tú eres un padre que te las sabes todas, no, estamos aprendiendo. Pero ahí, en ese aprendizaje, también debemos demostrarle a él con el ejemplo la asertividad. Y finalmente, les voy a dejar una reflexión cortita de esas que se han vuelto ya tradicionales en estos live, pero que seguramente nos dejan un mensaje bastante sano. Se llama: si tuviera que criar a mi hijo de nuevo. Si tuviera que criar a mi hijo de nuevo, pintaría más con el dedo y lo señalaría menos a él. Lo corregiría menos y me conectaría más. Haría más caminatas con él y volaría más cometas. Dejaría de jugar seriamente y jugaría en serio con él. Correría a través de más campos y miraría más estrellas juntos. Lo abrazaría más y lo regañaría menos. Construiría autoestima primero y mi casa después. Enseñaría menos sobre el amor al poder y más sobre el poder del amor. Esa es una pequeña reflexión, amigos, que les quiero dejar antes de finalizar, para que entendamos que no debemos esperar a que ya pasó el tiempo y tengamos como la persona que escribió este fragmento de decir: bueno, si tuviera la oportunidad de volverlo a criar. Ustedes tienen en sus manos seguramente la oportunidad de criarlos en este preciso momento. Hoy hablamos de adolescentes, pero esto nos aplica para todas las edades, entonces hagámoslo. Simplemente a veces hay que ser niños para que nuestro hijo confíe, nuestro hijo niño confíe en nosotros. A veces también entonces hay que ser un poco adolescente para entender que él es adolescente y que está viviendo la misma crisis que yo cuando tuve su edad viví. Y que si yo no tuve las personas que necesitaba a mi lado para que me acompañen, él sí las va a tener, porque tiene un papá que lo ama, porque tiene una mamá que lo ama y está dispuesta a mejorar cada día para que él también mejore en su vida personal. ¿Listo, amigos? Les deseo un feliz fin de semana, vuelvo y les repito, estaremos el domingo ya con este programa de YouTube, para que las personas que de pronto se lo perdieron puedan verlo allá en diferido, para que ustedes lo puedan compartir, sea desde acá, desde Facebook o desde YouTube. No dejen de escribirnos esos temas que tanto les interesan, que les generan dudas, para que podamos trabajarlos cada 8 días acá. Invitadísimos a la Escuela de Padres en línea para dentro de 8 días, 10 de julio, 11 de la mañana. Vamos a estar con una experta trabajando las pautas de crianza asertivas. ¿Qué hago con mi hijo? No sé cómo trabajar con él en esta cuarentena, no me obedece, hace pataletas. Bueno, todos esos temas, todas esas dudas, allá en esa Escuela de Padres las vamos a poder resolver todos y vamos a seguir aprendiendo todos este gran proceso, pero enorme y lindo proceso de ser padres de familia. A ustedes les agradezco mucho por haber estado pendientes de esta transmisión. Les deseo un feliz fin de semana, un feliz viernes y hasta una próxima oportunidad, mis amigos.